Iglesia, Dios les bendiga, qué gusto saludarles en este que ya es nuestro último grupo Enlace en Línea del mes de noviembre, ya casi llegando a la recta final de este 2020, un año de tantas pruebas, pero creemos también de mucha oportunidad de crecimiento para todos los que somos creyentes. Y hoy estamos viendo un tema más de la serie Discípulos y hoy vamos a ver el tema Discípulos que oran, y va a ser un tema de mucha bendición, un tema muy nutritivo para tu vida espiritual, así que acompáñanos en la siguiente hora para que recibas todo lo que Dios quiere transmitirte en esta hora. Vamos a orar, ponte de pie ahí en tu lugar. Bienvenidos a todas las familias de todas las colonias de la iglesia y aún a nuestros amigos de otras congregaciones y de otras ciudades que se están conectando. Sean bienvenidos a Grupo Enlace en Línea de Nuevo Comienzo Ministerios Filadelfia. Pues vamos a orar y comenzamos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de conectarnos a través de este medio. Señor, yo te pido que aunque no podamos estar reunidos de manera presencial, podamos ser uno en espíritu y en un corazón, que nuestras mentes y que nuestros espíritus estén alineados y enfocados a tu buena voluntad, que es agradable y perfecta, y que cada hogar, desde su sala, desde su recámara, pueda levantar un altar de adoración a tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin dudar me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. De tu amor.
sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Oh, aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. La fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Sin igual se hizo mortal, en la cruz Él nos dio libertad. Y todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Un día Él me encontró y me dio salvación y limpió mi rebelde interior. Todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Tú eres todo Dios con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Si me encuentra la paz o una gran tempestad, esta voz nunca voy a callar. Todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Y yo sé que vas a volver a este mundo, envolver con el fuego y la luz de tu ser. Y todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús, toda gloria a Cristo Jesús. Y tú eres todo Dios con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Tú eres todo Dios con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Cuando esté frente al sol, junto al gran resplandor del eterno y glorioso Señor, todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús.
Familia, nuevo comienzo, qué gusto estar con ustedes nuevamente. Y bueno, ha sido un tiempo muy especial este regreso que estamos teniendo. Y bueno, hoy es jueves de Grupo en Casa, y estamos agradecidos con el Señor por toda esta oportunidad que, a pesar de la pandemia, de tantas situaciones, gracias a Dios este tiempo no se ha interrumpido, y realmente es mi anhelo como pastor que usted esté creciendo en el Señor, esté creciendo como creyente a través de estas enseñanzas que llegan a su casa a través de todos estos medios. Bien, vamos a seguir adelante con la serie Discípulos, y hemos estado hablando de diferentes tópicos acerca en cuanto a los discípulos. Hoy vamos a ver un tema muy interesante. Verdaderos discípulos tienen vida de oración. Y eso es algo bien importante, bien interesante, porque sé que la oración muchas veces no representa la actividad no más atractiva que los creyentes pudiéramos tener. Pero hemos estado hablando de que cada uno de nosotros somos desafiados a no quedarnos simplemente siendo creyentes, asistentes, ¿no? O aún ovejas, sino que Dios nos llama para dar un paso y ser discípulos de Cristo. Y quiero comenzar este tiempo con una cita en Marcos capítulo 3, versos 13 y 14, que nos define muy bien exactamente qué es a lo que llamó Jesús a sus discípulos. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y después habla acerca de todo lo que los mandó a hacer y a quienes llamó. Y Jesús llamó a 12, pero la primera actividad a la que dice que los llamó, o el interés más grande de Jesús para que estos hombres pudieran ir caminando a su lado, era para estar con él precisamente. Y estos hombres aprendieron a caminar con Jesús de tal manera que vivían con él literalmente, iban con él a todos lados, fueron testigos de todos los milagros, estuvieron con Jesús todo el tiempo. Bien, es el mismo llamado que nosotros tenemos. Jesús no está presencialmente, pero sabemos que hay formas en las cuales nosotros podemos estar con él, y hablaremos de la forma más sencilla en la cual nosotros podemos estar con Jesús como sus discípulos, y es a través de la oración. Por lo cual, esto también se convierte en nuestra mayor responsabilidad como discípulos de Cristo. Sin vida de oración, un discípulo jamás pasará lo que sigue y no verá cumplir el propósito de Dios en su vida. Mira, algo bien interesante que lo hemos comentado es que un discípulo no podía ser discípulo toda la vida. Vaya, era un tiempo de caminar con el maestro, donde tenía que estar al lado del maestro para aprender todo lo que el maestro tenía para darle, para enseñarle, para impartirle. Pero llegaba un momento en que el discípulo tenía que pasar a lo que sigue, hasta llegarse a convertir en un maestro. Y este fue también el tiempo en el que Jesús, el propósito que tuvo Jesús con ellos. Caminó con ellos 3 años, pero definitivamente llegó el momento en que tenían que separarse. A lo mejor si les hubieran preguntado
lado, ellos no estaban listos para dejar a Jesús, ¿verdad? Él ya estaba listo porque sabía que era el tiempo. Pero era necesario que ellos aprendieran a seguir adelante ya con todo lo que Jesús había depositado en ellos. Y uno de los puntos bien importantes es que ellos tenían que aprender a tener una vida de oración. Y eso es de lo que yo te quiero hablar, hermano, en esta noche. No sé tu anhelo, y yo espero que con el desarrollo de esta serie tu deseo haya crecido, haya caminado y estés dispuesto o quieras en tu corazón ser un discípulo de Cristo. No importa la edad que tengas, tú puedes ser un discípulo de Cristo, pero es importante algo, tienes que tener una vida de oración. ¿Me acompañas y oramos? Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias, Padre, por la vida de cada familia que se está conectando en esta noche. Gracias, Señor, porque hay personas, Señor, que seguimos teniendo hambre de ti. Queremos seguir caminando, queremos seguir creciendo en el día a día contigo. Y hoy te pido que a través de esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor, una semilla sea depositada nuevamente hasta que todo esto veamos dar fruto, y fruto que permanezca en la vida de cada uno de nosotros como iglesia de Cristo. Gracias, Señor. Amén. Bien, entonces vamos a ver que les llamaba para estar con Él. ¿Y qué era lo del interés? Que ellos aprendieran la vida que Jesús les quería enseñar, y entre ellos era la vida de oración. Vamos a ver en 3 puntos muy prácticos. Esos sí van a ser muy prácticos el día de hoy. ¿Por qué era importante que ellos tuvieran una vida de oración? ¿Cómo es que Jesús manejó este término en cuanto a enseñanza y que pudiera ser implantado en el corazón de ellos? Número 1, Jesús mismo nos enseña a orar. Jesús les enseñó a sus discípulos, Jesús nos enseña a orar también a nosotros. Vamos a ver Lucas capítulo 11, verso 1. Vamos a ver cómo que en una ocasión se acercan los discípulos con Jesús y le hacen una petición. ¿Estás listo? Vamos ahí. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Ahora vamos a ver unos puntos. Es interesante ver cómo Jesús no había insistido en que sus discípulos estuvieran orando siempre. Qué interesante, ¿no? Venía Jesús a implantar un reino espiritual. Sin embargo, Jesús no estaba con esa insistencia que muchas veces nosotros tenemos en las congregaciones, ¿no? Como pastores o como líderes. Oye, ¿estás orando? ¿Cuánto estás orando? Y no era, Jesús no empezó de esa manera. Y ya había pasado tiempo cuando tiene efecto esta conversación. Ya había pasado tiempo que estaban caminando con Él, y sin embargo Jesús no les había puesto una exigencia hasta ese momento como que tuvieran una vida de oración. Sin embargo, vamos a ver algo que hizo Jesús, cómo lo manejó. Él les enseñó con su ejemplo. La vida de oración de Jesús les hizo ver que orar era algo muy importante. Qué interesante. ¿Cómo lo manejó Jesús? No les dijo, no les estuvo insistiendo, tengan una vida de oración. Les habló del tema de la fe, les habló del tema de la oración, pero no estuvo detrás de ellos hasta que en este día estaba esperando Jesús que también saliera de ellos. Ahora, pero lo veían a Jesús. Dice que se levantaba muy de temprano, se iba estando oscuro, se apartaba para orar. Y también dice que en la noche, después de todos los días que le vieron hacer milagros, después de todos los días que le vieron que Jesús hacía entre tantas actividades, se dieron cuenta de algo, que a pesar de lo cansado que podía estar su día, tenía tiempo para orar. Y no tenía tiempo 1, 2, la Biblia registra de muy temprano y de muy noche, pero seguramente Jesús tenía más tiempos de oración. ¿Cómo es que Jesús tenía esta habilidad para poder distribuir su día? Habilidad que muchas veces nos falta a nosotros, ¿verdad? Porque decimos no tenemos tiempo. Bien, ahora la enseñanza que les dejó con su ejemplo es que la oración era vital, era importante para la tarea que él estaba desarrollando. De ahí nació la inquietud. Jesús, pues estamos viendo que tú necesitas la oración, dependes de la oración, enséñanos a orar, porque también hemos visto que Juan le enseña a sus discípulos. Bien, ahora ellos piden que les enseñe, ¿sí? Y Jesús les enseña con una oración modelo llamada el Padre Nuestro, que ahorita hablaremos un poquito más de ella. Y les enseña, bueno, cuando oren tienen que hacerlo de esta manera. Y les desglosa el Padre Nuestro de una manera muy minuciosa para que pudieran aprender cómo ellos podían orar. Bien, sin embargo, te hago una pregunta como discípulo de Cristo o persona que te has acercado para seguir a Jesús. ¿Alguna vez le has pedido a Jesús que te enseñe a orar?
Mira, para nosotros podemos escuchar o a veces decirlo, sí, ¿por qué no oras? No, pues es que no sé qué decirle al Señor, es que no sé qué decirle, es que no puedo pasar de 10 minutos de orar porque luego se me acaban las palabras. Es que a lo mejor no te has acercado a Jesús para decirle, Jesús, enséñame a orar. Ahora, no está Jesús presencialmente, pero también puedes acercarte a los pastores, ¿no? Te puedes acercar a nosotros, pastor, no sé orar y quiero aprender a tener una vida de oración. ¿Cómo oro? Lo mejor que puedes hacer es lo que los discípulos hicieron con Jesús. Lo vieron, aprendieron de él, lo vieron cómo oraba y aprendieron a tener esa vida de oración. No luego, que eso lo vamos a ver ahorita. Sí, a lo mejor tú dices, yo no puedo tener una vida de oración, no se me hace el hábito, no sé qué decir. Acércate, te aseguro que si tú caminas junto a nosotros como pastores, puedes aprender a orar. Es bien importante, sí, no solamente estamos para compartirte una palabra 2-3 veces por semana, también puedes aprender a orar, puedes venir para que oremos, para que si tú te puedes acercar como mujer con la pastora, te puedes acercar como hombre conmigo para decir, pastor, yo quiero aprender a orar. Yo quiero levantarme como un intercesor. Yo quiero ser alguien que mi oración realmente llegue hasta el cielo y hacer que mi oración sea parte de los cambios que Dios puede operar en una ciudad. Adelante, pero tenemos que tener una iniciativa como los discípulos. Enséñenos a orar. Jesús, enséñanos a orar. Bien, ahora, Jesús les enseñó en esta oración modelo, les enseñó que en la oración debería de haber el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y tú te lo sabes todo. Pero hay 4 aspectos que la oración modelo debe de tener. Al decir oración modelo es no que tienes que repetir el Padre nuestro todos los días, ¿verdad? Sino que es la forma en que Jesús nos dejó la enseñanza de cómo debíamos de orar. Ahora, 4 aspectos, si tú dices, bueno, yo no sé cómo durar un poquito más de tiempo. Mira, una oración que Jesús nos estaba diciendo tuvo 4 aspectos. Número 1, adoración. Jesús tomó el tiempo en la oración para adorar al Padre, reconocerle su autoridad, su señorío en los cielos, así como en la tierra. Hubo confesión, ¿sí? Nos enseñó que en la oración teníamos que confesar nuestras faltas, pedir perdón por nuestros pecados, y eso es algo que también tenemos que hacer todos los días. Siguiente es que tiene que haber intercesión, pedir. Ahí es el tiempo donde podemos presentar nuestras peticiones, presentar nuestras necesidades, como presentar las necesidades que a veces tenemos en el cuerpo de Cristo, o por otras personas, por los enfermos, por las sugerencias que te van poniendo que hay que orar. Ahí puedes hacerlo. Y algo importante es que Jesús dijo ahí en las oraciones: y perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cuál era otro aspecto de la oración? El perdón. En la oración tú practicas el perdón. En la oración tú ejercitas el perdón. ¿Sí? El perdón no se le da a nadie por inercia. El perdón lo ejercitamos, pero comienza con una decisión del corazón, no emocional, sino que lo empiezo a practicar en mis tiempos de oración. Bien, vamos a Lucas en ese mismo capítulo, en el capítulo 11, verso 13. Al terminar de esta enseñanza, les relata un ejemplo, una parábola. Y les dice en el verso 13: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, algo con lo cual nosotros, ¿cómo nos enseña a orar? Jesús ya nos enseñó el Padre Nuestro, pero termina diciendo algo bien interesante: nunca dejes en tu oración pedir por el Espíritu Santo, porque nuestro Padre es bueno y se los va a dar. Entonces, a un elemento que tú también puedes agregar a tus tiempos de oración, donde Jesús nos está enseñando a orar, es pedir siempre por el Espíritu Santo, que haya adoración, que haya confesión, que haya intercesión, perdón, pero no dejes de pedir por el Espíritu Santo, porque es bien importante. Es una petición a la cual nosotros tenemos que estar siempre diciéndole al Señor: lléname de tu Espíritu Santo, lléname de tu presencia. Espíritu Santo, ven a mi vida, cámbiame, transfórmame, simplemente hazme caminar a la voluntad de Dios día con día. Entonces podemos hacer cosas muy interesantes. Una plática con Dios se va a convertir en una plática muy buena con Dios, y vamos a ver cómo nosotros vamos a ir creciendo en nuestra vida de oración. Bien, vamos ahora al siguiente punto. Y número 2, un discípulo debe de orar mínimo 1 hora. ¿Sí? Sé que pocas veces hablamos de tiempo,
pero la Biblia sí habla de tiempo, sí, la palabra del Señor sí habla de tiempo. Entonces, esto es algo que tenemos que enseñar. Un discípulo debe orar mínimo 1 hora. No estamos hablando del hermano recién convertido, ¿verdad? Que anda yendo, que apenas empezó a ir y pues no le podemos decir a lo mejor, oye, tienes que orar 1 hora. Estamos hablando de los discípulos, estamos hablando de los que quieren seguir a Jesús, estamos hablando de los que creen que Dios tiene un propósito para ellos en esta tierra y quieren alcanzarlo. De eso estamos hablando. Los discípulos ya sabían el principio, que era la oración, pero les costaba trabajo ejercitarlo. Qué interesante. En ese punto los discípulos ya estábamos igual nosotros que los discípulos. ¿Cuánto se te ha hablado de la oración? ¿Cuánto se nos ha predicado de la oración? Hemos hablado mucho en Nuevo Comienzo acerca de la oración y seguramente ya habías escuchado antes. El principio ya lo sabemos, pero el trabajo es ejercitarlo. El trabajo es que nosotros hagamos de la oración un hábito en nuestras vidas. El trabajo es que nosotros le demos el valor a la oración que debe de tener. Entonces, los discípulos, pues también ya Jesús los había enseñado a orar, ya Jesús les había dicho acerca de lo importante que tenía que ser la oración, pero todavía no, ellos todavía no lo ejercitaban, ¿no? ¿Y cómo es que sabemos esto? Bueno, vamos a leer un pasaje ahí en Mateo capítulos 17, verso 19 al 21. Fíjate bien, vamos a hablar del contexto. El capítulo 17 de Mateo empieza hablando acerca de la transfiguración. Y Jesús se lleva a sus 3 más allegados, Pedro, Jacobo y Juan, y se los lleva al monte, y ahí viene una transfiguración, y Moisés y Elías hablando, y todo bien interesante, ¿no? Y Pedro ya quiere ser una enramada, y bueno. Pero abajo estaba sucediendo un acontecimiento muy inusual, ¿no? En cuanto a no en cuanto a sanidad, sino a que, porque sanidades pues Jesús estaba haciendo todos los días, pero en esta ocasión no estaba él. En esta ocasión había dejado a todos los demás discípulos, y viene un hombre con su hijo que tiene una enfermedad que dice muchas veces se le manifestaba padecía muchísimo, es lunático, y pues muchas veces lo hace caer la enfermedad en el fuego, en el agua y todo eso. Entonces él pide misericordia y pide que sea sanado, pero no, los discípulos no pueden, oran por él, pero no lo pueden sanar. Entonces llega Jesús y el hombre se acerca y le dice, lo he traído a tus discípulos y no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, verso 17, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Fíjate cómo, Jesús realmente estaba molesto, ¿no? Y dice, reprendió enseguida al demonio y salió del muchacho y quedó sano. Bien, ahora llega, esto nos enseña, sí, que no había una vida de oración, sí. No pudieron sanar a un muchacho. Y vamos a ver qué es lo que les dice Jesús. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús le dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diríais este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Ahora, a lo mejor podemos decir, no, es que fue cuestión de fe, no tenían la fe que tenía Jesús. Pero ve lo que dice el verso 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Sí, era un caso que costaba trabajo, sí, pero Jesús lo hizo en un 2x3, sí. Pero Jesús tenía una vida de oración. Y aquí los discípulos ya habían tenido el principio, pero no lo desarrollaban. ¿Y qué sucedió? Les dice Jesús, sí se necesita fe, pero este género, esta situación que ustedes pasaron, que vivieron, solo pueden salir, solo puede venir sanidad si hay oración y ayuno. Y ahí Jesús les echa de ver que necesitaban una vida de oración. No podían apoyarse siempre en que Jesús estaba, porque Jesús un día se iba a ir, y ya se los había dicho. Sí, unos versos antes dice en un pasaje que Jesús ya había anunciado su muerte. Entonces ellos sabían que Jesús no iba a estar. Y muchas veces nosotros no desarrollamos la vida de oración porque está el pastor, porque está el líder, porque hay otra persona, porque dices, no es a mí, si hay un enfermo no me lo van a traer a mí, ¿sabes? Cada uno de nosotros estamos habilitados para tener una vida de oración. Y el poder del Espíritu Santo viene para cada uno de nosotros. Por lo tanto, tú también estás habilitado para orar por un enfermo, pero necesitas una vida de oración. Porque qué tal que te toca un caso como estos. Entonces tienes que tener una vida de oración.
Bien, ahora, entonces quiere decir, ya les había dado el principio, les costaba trabajo, no tenían vida de oración, y llegó el momento, se acabó el tiempo. Tristemente, aprendieron la lección de cuán importante era la oración. Vamos a Mateo, al mismo capítulo 26, y vamos a ver cómo todo en la vida es mucho mejor aprender cuando nos dan una enseñanza que tener que aprenderlo porque una situación nos obliga. Y aquí los discípulos, ¿por qué tuvo que suceder esto? Porque los discípulos no podían pasar de alto el aprender el principio que más iban a necesitar en la vida ahora que Jesús se iba. Bien, vamos a ver, es la noche de la entrega de Jesús, la noche de la pasión. Jesús está en un momento difícil. Y verso 36, capítulo 26 de Mateo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Bien, Jesús no les dice en ese momento, les dice: sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Jesús no les dice que lo hicieran. Pero como sus discípulos, y después de ya 3 años caminando con Él, ¿qué esperaba Jesús de ellos? ¿Qué esperaba si Él se va a orar? ¿Qué esperaba el maestro de los discípulos? Que oraran también, ¿no? Y a veces así estamos igual, a veces los pastores, ¿no? Vamos a pasar un tiempo de oración o extendemos una necesidad, pues a veces ya no es necesario, iglesia, oremos, ¿no? También la iglesia tiene que ponerse a orar, porque estamos pasando un momento en donde tenemos que meterle a la oración. Ok, entonces Jesús esperaba que lo hicieran. Pero sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de ellos? Sí, Jesús estaba en su momento más difícil. Él les confiesa que su alma está muy triste. Quédense aquí y velen conmigo. Ya la palabra veladera, no se vayan a dormir. Eso significa velar, ¿sí? Permanecer despierto. ¿Sí? Sin embargo, Jesús viene, pasa su primer tiempo de oración y viene, ¿y qué hay? ¿Cómo halló a los discípulos? Durmiendo. Los discípulos, aunque Jesús les había dicho la dimensión de esa noche y la importancia que tenía, Jesús los regresa y los encuentra durmiendo. Y les dice una frase que debe también para nosotros ser una llamada de atención. Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Por eso el punto es, un discípulo debe de orar mínimo 1 hora. 1 hora. Si tú vas a ser discípulo de Cristo, no puedes orar menos. No podemos tener una vida de oración sin menos que 1 hora de orar. Esa noche era la más clave para ellos, la noche más difícil para Jesús. Se durmieron porque no estaban disciplinados para orar 1 hora. Hermano, nadie, si tú estás diciendo, mañana me levanto y a partir de mañana ya tengo el gusto de orar 1 hora, la oración no es por gusto. La oración no es por ganas. La oración es una disciplina que vamos a tener que formar como discípulos. Disciplina viene de discípulos. Los discípulos tuvieron que aprender una disciplina que en ese momento ya la necesitaban, pero no la tenían. Que no nos encuentre así a nosotros. Bien, ahora, pero no nos quedemos con, híjole, esos discípulos se durmieron, porque pues nosotros tal vez muchas veces nos hemos dormido o no hemos orado, no tenemos una vida de oración. ¿Qué sucedió cuando viene el elemento clave para la vida de los discípulos, que es el Espíritu Santo? Entonces, ¿sabes qué? Vino el cambio radical. Jesús se fue, ya no estaba Jesús, y entonces su vida de oración ahora sí agarró fuerza. Hechos capítulo 1 verso 14, voy a leer 3 versos del libro de Hechos. Capítulo 1 verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Está hablando de Pedro, de todos los discípulos, ¿sí? Y María y la madre de Jesús y sus hermanos. ¿Qué estaban haciendo? Perseveraban. Ya no se dormía Pedro, ya no se dormía Juan, ya no se dormía Jacobo. Ahora sabían que tenían que tener una vida de oración. Estaban en el momento de la transición donde iban a entrar al cumplimiento del propósito para el cual los habían sido llamados. Hechos capítulo 3 verso 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Iban a orar al templo a las 3 de la tarde.
era la hora novena. La hora novena era a las 3 de la tarde. Sí, a lo mejor para nosotros ahorita decir orar a las 3 como que no es algo que haría mucho, ¿verdad? A las 3 de la tarde. Sin embargo, ellos lo hicieron. ¿Por qué? Porque acostumbraron, se disciplinaron y sabían la importancia que tenían una vida de oración. Ya no iba a ser nada más, no iban a orar al templo 10 minutos, iban a orar a la hora de la oración. Iban a estar mínimo una hora porque habían entendido la importancia que tenía la oración. Y Hechos capítulo 10, verso 9, el pasaje de Pedro y Cornelio, cuando Dios le habla a Pedro y dice, pero fíjate en el verso 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Sí, entonces aquí ya vemos, Pedro a la hora sexta eran las 12 del día. Pedro orando a las 12, Pedro orando a las 3, y seguramente oraba también con la iglesia en comunión, porque esto, aquí habla más de una de oración en grupo, otra de oración personal, y seguramente tenía sus tiempos en la madrugada, como había visto a Jesús. Entonces nosotros, un discípulo, tenemos que aprender a orar mínimo una hora, y qué bueno que lleguemos al nivel de Daniel, ¿no? Que oraba 3 veces al día, y estoy seguro que tampoco oraba 10 minutos, ¿no? Por último, vamos a terminar. Con la oración, un discípulo alinea sus pensamientos con los de Cristo. Un problema que estamos teniendo en la iglesia de Cristo el día de hoy es que Cristo dice así en su palabra y nosotros vamos hacia acá. Cristo dice así, está escrito con una mentalidad de Cristo, y nosotros vamos pensando y estamos negociando y estamos tratando de acomodar a la iglesia a cómo este mundo va, y no es así. ¿Cómo podemos nosotros remediar esto? Bueno, pues muy sencillo. Vamos a nosotros a vivir una vida en la oración, y nosotros vamos a poder entender por qué esto es posible, que si la oración, cómo me ayuda a pensar como Cristo, a organizar mis pensamientos como Cristo. Filipenses capítulo 4, y vamos a leer del 6 al 8, pero lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, tú lo puedes leer ahí en tu versión. No se preocupen por nada. Verso 6, no se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. Si un discípulo que aprende a caminar y a vivir una vida de oración, no se la va a pasar preocupado, le va a traer al Señor, le va a presentar sus necesidades. ¿Sabes una de las situaciones? Te voy a decir algo, las preocupaciones te roban la oración. Las preocupaciones te empiezan a invadir tu vida, y en vez de presentar tus peticiones al Señor, tú buscas la forma en resolver las necesidades o lo que te estás viviendo, la situación que estás viviendo. Tú buscas resolverla porque no la traes al Señor. La preocupación te invade, y el Señor dice, no se preocupen, más bien pídale, sí, el Señor a través del apóstol Pablo, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y sean agradecidos. Agradézcanle, aún antes de recibir, agradézcanle al Señor, agradézcanle o aún por los momentos difíciles, por lo que están pasando. El verso número 7, la paz de Dios hará guardia sobre tus pensamientos, sobre sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Dice la versión Reina Valera, ¿no? Y la paz de Dios, ¿sí?, guardará vuestros pensamientos. Pero aquí esta palabra que usa la palabra sentimientos, sí, es bien interesante. ¿Sabes qué viene cuando nosotros estamos preocupados por algo? No oramos, ¿sí? Y al no orar, somos invadidos de pensamientos y sentimientos. ¿Por qué? Porque el adversario se va a encargar de meternos semillas de pensamientos, de decir, Dios no contesta, es que Dios no es bueno, mira, o les contesto a unos y a otros no, y te empieza a tirar semillas a tu corazón de decir, no, es que seguramente yo no me he portado tan bien, es que como no he participado, es que como dejé de leer la Biblia, y te hace sentir culpabilidad, condenación, y te empieza a tratar de llenar la mente y el corazón de pensamientos y sentimientos. Pero ¿sabes una cosa? La paz que viene con la oración, si tú te dedicas a ser un discípulo que ore, la paz, otra versión decía, cercará. La paz de Dios cercará tu mente de tal manera que guardará tus pensamientos, y lo que tu corazón esté sintiendo lo guardará, porque esa cerca solamente viene cuando tú te dedicas a ser un discípulo que ora, en vez de preocuparte y quererlo resolver
resolver por tu cuenta. Verso número 8, termino con esto. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Cuando yo veo el verso número 8, a mí me gusta, es uno de mis versos favoritos, pero a veces suena algo tan inalcanzable para nosotros, el hombre natural, ¿sí? Todo lo honesto, pensar en esto, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y tú dices, ¿cómo? Si mi mente se la pasa, se siente bombardeada por tantos malos pensamientos, apenas salgo a la calle y ya estoy pensando cosas malas, o a veces aún en mi casa estoy pensando cosas malas. ¿Sabes por qué? Nos falta oración. Nos falta oración. Dedícate a ser un discípulo de Cristo, que tenga tiempos de oración. Vas a ver la bomba que va a ser la oración con la palabra. Te vas a convertir en alguien que piense como Cristo. Pedro no fue el mismo. Después de esa noche donde recibió una lección de que la vida de oración, sin oración no la iba a hacer, vino el Espíritu Santo, se convirtió en un hombre, porque no era que el Espíritu Santo lo jalara a la fuerza a orar. Vino el Espíritu, le dio la habilidad espiritual, pero la disciplina fue de Pedro. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Disciplina es lo natural, el Espíritu Santo se encarga de hacer lo sobrenatural. Cuando yo estoy cansado y a veces no tuviera la fuerza, ¿sabes qué? El Espíritu Santo me trae la fortaleza para pasar mi tiempo de oración. Yo te digo algo, esta pandemia me ha enseñado a ser un hombre de oración. Me faltaba, necesitaba crecer más en oración, y esta pandemia me enseñó que lo más importante que Cristo quiere de mí es que yo pase tiempo con Él. Ojalá tú lo puedas también entender, mi hermano. Conclusión, una vida de oración es una marca en el discípulo. Una vida de oración siempre va a ser una marca en el discípulo. Así como Jesús dijo, sí, que el sello del discipulado iba a ser que nos amáramos los unos a los otros. Una marca en el discípulo es que es una persona de oración. Y vamos a pasar a nuestra sección Sabiduría para el Diario Vivir. Dios no ha cambiado. Y lo mismo que pidió a sus discípulos, pide de nosotros, estar con Él. Y esto nos debe de llevar a una vida de oración. Cuando amas a Dios, pasas tiempo con Él. Será lo más placentero que hagas en el día. Cuando amas a Dios y pasas tiempo con Él, se convertirá en un momento en tu vida en lo más placentero que hagas en el día. Padre, te doy gracias en esta tarde por habernos enseñado a orar. Y si alguien falta de aprender a orar, Dios, enséñanos. Enséñale y que juntos crezcamos en una vida de oración. Hoy entendemos que no se te puede seguir, no podemos ser discípulos tuyos si no pasamos vida de oración. Gracias porque has tenido paciencia para que como iglesia reaccionemos. Hoy estamos en los caminos de crecer como una iglesia que ora. Queremos ser cada día, Señor, más como tú, pensar como tú, vivir como tú, pero también es necesario que tengamos una vida de oración como tú la tenías. Gracias, Jesús. Iglesia, que el Señor les bendiga. Iglesia, pues así llegamos a la parte final de Grupo Enlace en Línea de esta semana, esperando que haya sido de mucha, pero mucha bendición a tu vida espiritual. Recordándote que el próximo sábado vamos a tener reunión de la zona 1014, va a ser la última reunión del año y estamos muy emocionados porque va a ser una reunión muy divertida con todos los adolescentes, así que si tú tienes entre 10 y 14 años, te esperamos sábado 5 de la tarde, allí en Nuevo Comienzo, están invitadísimos. Zona 1014. Y también iglesia y todas las familias de la congregación, recuerden que tenemos 2 reuniones el próximo domingo a las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía. Estamos con estos horarios especiales y nos da tanto gusto que cada vez más y más familias se van reintegrando a las actividades de domingo. Así que le esperamos que tenga un fin de semana lleno de gozo, de júbilo y de victoria. Que Dios le bendiga.